familia y les hablaba de sus diferentes responsabilidades. Te pregunté a ti qué responsabilidades tenías en la universidad y ya nos platicaste y yo te dije, no, yo no podría poner esas responsabilidades en mi hija pequeña de 2 años porque no está lista. Y del mismo modo yo les decía, muchas veces está esa pregunta entre los cristianos: ¿a qué te ha llamado el Señor? Y hablamos acerca del llamado. Amén. ¿A qué te ha llamado el Señor? Muy bien, me ha llamado a, no sé, a ser ministro y ir predicando, voy a ser misionero. Y yo te preguntaría, ¿y te estás preparando? O no, es que el Señor me ha llamado. Y cuando veíamos la historia de cómo Pablo y Bernabé habían sido llamados, dice también que se habían estado como preparando, que estaban preparados para el ministerio. Del mismo modo, es diferente el ser solamente llamado que el que ser preparado y ser llamado. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que ir con cierta preparación. Por ejemplo, nosotros decimos, ok, el grupo de los 12 de Jesucristo, bueno, Él los llamó y de verdad a mí me gusta analizar esa parte porque es un grupo tan disperso. A mí me gusta la congregación porque todos tienen una manera de pensar y una manera de ser muy diferente. Y eso es bueno para la iglesia. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos, hay que orar con las manos levantadas. Si se acercara a un hermano que él no levanta las manos, él junta las manos, entonces en general la iglesia le rechazaría. No, es que este hombre no levanta las manos, porque tiene las manos juntas en el momento de la oración. A veces por cosas así de ridículas hay división en la iglesia. Pero si tú analizas el grupo de los 12 de Jesús, tú te das cuenta que había una persona preparada entre ellos. Pues estaba justamente un cobrador de impuestos, que no podía ser exactamente Mateo, que no podía ser una persona poco preparada, al contrario, tenía que hacer las cuentas, llevar cosas administrativas, dar cuentas a los romanos. Era alguien experto en finanzas y también en tranzas, porque hacían los impuestos. Entonces llevaba las finanzas y las tranzas, pero tenía que ser una persona preparada e inteligente. Pero Jesús lo llama. Jesús llama también a una persona totalmente impreparada en cómo dar un discurso y cómo predicar. Llama a Pedro y a varios de pescadores de ahí mismo. Y con el tiempo los irá formando. También llama a un anarquista. Esto muy pocos lo saben. Simón el Celote. Cuando están nombrando a sus apóstoles, hay uno que solamente tiene un apodo, que es Simón. Y es Simón el Celote. Y en el tiempo en que los romanos estaban invadiendo Jerusalén, también se levantaron como lo que nosotros ahora vemos en Michoacán, ¿no? Que se organizan y hacen autodefensas. Exactamente. Entonces hagan de cuenta que este Simón era parte de las autodefensas de ese momento. O sea, se veía un romano y la oportunidad se lo echaba, lo mataba. Eran un grupo que se estaba oponiendo a la invasión de Roma y eran de armas tomar. Entonces, él junta a unos pescadores con una persona que cobra impuestos, con una persona que es un anarquista, y los pone todos juntos en un grupo y les dice: vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a predicarlo. Y tiene que comenzar un proceso con ellos. Tiene que comenzar esa transformación con ellos. Y toma 3 años. Y aún después de esos 3 años nos damos cuenta que había cosas que debían de seguir afinando en sus personalidades, en su forma de ser. Pero lo que me gusta ver es que eran un grupo así, disperso, que tenían muchas maneras de pensar, muchas maneras de ver las cosas. Así somos nosotros como iglesia, hermanos. Vamos, por favor, a Hechos. Capítulo 14. Vamos a seguir hablando de cómo es la madurez de un cristiano, cómo es la madurez de un ministro del Señor, qué son las cosas que debemos estar preparados a enfrentar. Hechos capítulo 14. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, está hablando de la costumbre que tenían Bernabé y Pablo, ellos llegaban a un lugar y lo primero que hacían, ¿dónde está la sinagoga? ¿Por qué? Porque ellos transmitían de entrada la palabra a los que eran judíos. ¿Cómo era su costumbre? Entraron en la sinagoga de los judíos y era tal la convicción con la que hablaban que una gran multitud de judíos y griegos creyó. Pero
Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra sus hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor, confiados en el Señor, porque en su bondad y misericordia les concedió hacer milagros y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y de ahí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el evangelio. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar en lengua licanoica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué nos hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y ahí infundían ánimo a los discípulos y les alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas aflicciones. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, vamos a poner pausa. ¿Qué es lo que estamos observando en esta historia que estamos leyendo en los Hechos? Primeramente, nos damos cuenta de las circunstancias delante de las cuales están predicando. Tú te das cuenta que cuando la iglesia está predicando el evangelio verdadero, va a ocurrir algo en el mundo. El mundo lo va a odiar. Jesucristo dijo lo siguiente: yo los envío como ovejas en medio de lobos. El mundo los va a odiar. ¿Saben por qué? Porque me odió a mí. Y si ustedes me siguen, van a odiarlos a ustedes. Y les advirtió, y los van a perseguir. Y sus hermanos los van a entregar a las sinagogas y al concilio, y los van a azotar. Sin embargo, la primera ocasión, lo leímos en los primeros capítulos de Hechos, la primera ocasión que los discípulos de Jesucristo son literalmente llevados a una sinagoga y también son azotados, ¿recuerdan cómo salieron de ahí?
¿Cómo? Estaban gozosos. ¿Por qué estaban gozosos? Porque habían como Jesús. ¿Cómo? Que se sentían dignos de haber sido maltratados como habían maltratado a Jesús. Ok. Ellos dijeron, wow, estamos predicando la verdad porque el mundo nos estaba persiguiendo. Y se sintieron contentos de haber sido perseguidos a causa de ¿qué? Del evangelio, de la verdad. Mira, cuando hay una causa justa, es honroso y noble defenderla. ¿Cuál causa más justa y noble que el evangelio? Que la verdad. Ellos estaban contentos y orgullosos de decir, es que yo anuncio la verdad, yo defiendo la verdad, y si tengo que sufrir o padecer a causa de la verdad, es para mí algo de gozo. Ahora, observa a estos hombres, a Pablo y Bernabé. Ellos estaban anunciando la palabra del Señor y algunos dicen que estaban anunciándola con tal convicción, ya era una verdad tan sólida en su corazón, que al momento en que los escuchaban predicar, la gente decía, es que, no sé, algo pasaba en sus corazones, Dios obraba en ellos y decía, esa es la verdad. Mira, a mí me sucedió más o menos lo mismo, y creo que cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia. Al principio como que no quieres creer, luego comienzas a escuchar, y ¿dónde dice la Escritura que viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor, y algo va pasando en tu corazón, se va cambiando tu naturaleza, y de repente dices, sí, esa es la verdad. No sé cómo explicarlo, yo a la fecha no sabría cómo explicarte cómo fue que Dios cambió mi corazón, pero lo hizo. Y dices, esa es la verdad. Algo estaba pasando en los corazones de esos hombres, pero había también otros hombres. Había otros hombres que no querían creer, y dice que levantaron, asusaron, comenzaron a decir a los demás hombres, ¿sabes qué? Esto no está bien. Hay que apedrearlos. Y literalmente querían apedrearlos y ellos salen huyendo. Llegan a otra ciudad, y llegan a una ciudad que, ok, hay judíos, pero también hay griegos. Y de repente el Señor, en su voluntad, permite que uno de los hombres que estaban lisiados ahí recobre su salud. Ahora comienza pues esa impresión de los hombres por decir, los dioses nos están visitando, y comienza a decirle, pues Pablo es el que anuncia la palabra, entonces este es Mercurio, y el otro Bernabé, no, pues su cuate, Júpiter. Y entonces sale el sacerdote de Júpiter ahí del templo que estaba enfrentito de la ciudad. ¿Cómo? Era al revés. ¿Pablo? Era Júpiter. No, Pablo es Mercurio. ¿Se ubica? A ver. El que hablaba era Mercurio. Pablo Mercurio. Pablo es Mercurio. Perdón. Gracias. Pablo es Mercurio porque es el que lleva la palabra. En la tradición griega es precisamente Mercurio, un dios que anda para aquí y para allá repartiendo mensajes. Entonces, como Pablo era el que hablaba, dijo, pues Mercurio. Y al otro le dijeron, pues Júpiter. ¿Qué conclusión habrán sacado? ¿Quién sabe? Pero Júpiter. Pero bueno, sale el sacerdote de Júpiter y ya trae un par de toritos y unas guirnaldas, y no, los dioses ahora. Y comienzan ellos a predicar también, y les dicen, no, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros venimos a predicarles del Dios que creó todo, y que se alejen de estas cosas. Y en ese momento comienzan ellos a decir, no hagan esto por favor, y entre más lo decían, más les era imposible que, no, pero yo ya estoy degollando el toro, Y dice, casi les fue imposible que ellos hicieran el sacrificio. Pero luego llegaron otros judíos que venían, digamos, casi persiguiéndoles. Habían llegado de Iconio, donde ya ellos habían partido huyendo. Entonces llegan y dicen, no, esperen, nosotros ya los conocemos. Llegan, alborotan el pueblo, los ponen todo como locos, lo adivinan unos contra otros, hay que apedrearlos. En ese momento, los que primero querían ofrecerle sacrificios, no, los dioses, hay que matar los toros. Los querían matar. Después dicen, no son dioses. Entonces los matábamos, se agarran todos piedras. Ahora, a Pablo sí lo apedrearon. Sí. No solamente eso. Dice que ya terminando, ya lo apedrearon, sí. A ver, pues arrástrenlo allá afuera de la ciudad a ver qué le pasa. Dice que ellos pensaban que ya estaba muerto. Imagínense el estado físico
de Pablo. Ya luego cuando se quitó todo el alboroto, van los discípulos diciendo, ay, ¿cómo dejaron a Pablo? Lo regresan, pues lo sanan y al día siguiente, pues imagínate, Pablo dolido, Pablo pues ya muy golpeado, casi muerto, pues tiene que salir pues huyendo de esa ciudad. Y la pregunta es, cuando tú examinas esta historia, ¿tú qué pensarías que sería lo normal, por ejemplo, cuando a un político lo secuestran, ¿no? Lo ves en la tele, ¿no? Ah, no, lo secuestraron y le dieron una golpiza, etc. Y luego lo fueron a botar quién sabe a dónde, pero pues se salvó el cuate por alguna razón. Generalmente, ¿qué pasa después? Pues toma sus precauciones, se rodea de un montón de seguridad y dice, no voy a salir, no me vayan a encontrar otra vez, cambia su forma de vivir, cambia todo para que eso no le vuelva a ocurrir. En el banco donde trabajo, hay una clienta del banco que tiene mucho dinero, pero también la secuestraron, precisamente por eso, y entonces vivió una experiencia horrible. Y los del banco tienen dificultad para localizarla. La razón es la siguiente: la señora tiene 15 celulares diferentes y los cambia cada mes. Está así, por la experiencia que vivió. Entonces es muy difícil localizar a esa mujer y siempre tienen que estar marcando a fulanito que conoce a fulanito que conoce a sutanito para poder localizar a la señora. ¿Por qué? Porque ella quedó traumatizada del evento que sucedió. Cuando tú lees esta escritura y ves lo que sucedió con Pablo, ¿sabes qué hizo Pablo? Ah, bueno, pues sí, ya nos golpearon. ¿Qué te parece si nos regresamos de donde nos venían persiguiendo? ¿Te acuerdas? Ahí, Iconio, ahí de donde salimos huyendo. ¿Qué te parece si nos regresamos a ver cómo están los hermanos? Curioso. ¿Qué hay de diferente en este hombre? Que en vez de cambiar su manera y rodearse de seguridad y cambiar su forma de... No. Él dice, bueno, pues ya es mi cuerpo. Vamos a lo que sigue. Vamos a continuar. Él tenía una convicción diferente. Sabía en quién confiaba. Y valentía, ¿no? Seguridad de lo que estaba haciendo. Ahora, yo quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Podía el Señor enviar un ángel e impedir que Pablo fuera apedreado? Absolutamente que sí. ¿Por qué no lo hizo? Es una buena pregunta y muchas veces caemos en esa cuestión de mira, es que el Señor podía haberlo evitado. Claro que sí, el Señor es todopoderoso. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que Judas traicionara a Jesús? ¿Por qué permitió que Eva tomara el fruto prohibido? ¿Por qué permitió? ¿Y por qué permitió? ¿Por qué permitió? Y podríamos preguntarnos esto. Y por un lado yo podría sacar como el as bajo la manga de todo pastor, ¿no? Es que Dios es soberano. Entonces ya no pueden decirme nada, me explica. Dios es soberano. Bueno, ok, Dios es soberano, lo entendemos, hermano, pero ¿por qué? O sea, solamente porque Dios es arbitrario en su trono y como es todopoderoso, toma unilateralmente las decisiones y nosotros entonces no importamos. ¿O hay algo más? Mira lo siguiente, vamos a ir más adelante en la escritura para ir viendo lo que sucedió con la vida de Pablo. ¿Recuerdan quién era Pablo? Sí, un fariseo, un rabino, hablaba 5 idiomas. Curioso, ¿qué hacía Pablo? Yo seguí cristiano. ¿Cómo murió Esteban? Degollado. ¿Cómo? Seguido degollado. ¿Esteban? Apedreado. Perdón, apedreado. Qué curioso. Qué curioso, ¿eh? ¿Quién fue el que consintió el asesinato de Esteban? Pablo, de hecho lo autorizó. Exactamente. Y lo convocó. Entonces, curioso, a veces hay cosas curiosas ahí en la historia, como que te apedreen y tú eras antes el apedreado. Pero bueno, luego de pasar por Pisidia llegaron a Panfilia, después predicaron el evangelio en Pergué y se fueron a Atalia. De ahí navegaron hasta Antioquía, donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe para que los no judíos entraran en ella. Y ahí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que
si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Vamos a hacer pausa aquí. ¿Cuál era el estado del evangelio en aquel tiempo? ¿Qué era lo que se predicaba? Escucha, nosotros ahora tenemos el libro de Hechos, pero pues Pablo y Bernabé no podían utilizar, mira, en el libro de Hechos dice, y yo la semana pasada hice, y como me apedrearon, no podían usarlo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se van a escribir inclusive años o hasta un siglo después, en el caso de Lucas. Así que, ¿qué utilizaban estos hombres para predicar? La palabra del Espíritu Santo, la ley de Moisés. Ok, allá quedó la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora, si yo te pusiera el mismo reto, utilizando la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo demuestras que Jesucristo es el Hijo de Dios? En esos 5 libros no los puedes demostrar. Bueno, entonces, ¿cómo lo hicieron Pablo y Bernabé? Curioso. Solamente tomando el testimonio de los de atrás, la palabra. Ok. Y con sus acciones, ¿no? Ok. Por ejemplo, Cristo dice en la Escritura que ¿qué otros títulos le da a Jesucristo, a Jesús? Maestro, Maestro. rabí, Ok. ¿Qué más? Príncipe de paz, Dios fuerte, consolador. ¿Qué más? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ok. El hijo de David. Sí. Otro. Síganme. Seguramente va a salir. Pan de vida. Pan de vida. Ok, va muy cerca. El Cordero. Cristo, ¿Cómo? Cordero. El Cordero. ¿El cordero de qué? De De Dios. Dios. ¿Qué ha sido qué? Inmolado. ¿Qué otro cordero en la Biblia ha sido inmolado? Año tras año, Abraham. como costumbre judía. desde El Abraham. Cordero Pascual. El cordero pascual. ¿Qué símbolo? ¿Cómo? Inmolado, sacrificado. Ajá, sí, que lo sacrificaron. Exactamente. El cordero pascual. Ahora, véanse, quiero que se metan en ese reto que tenían en ese momento Pablo y Bernabé. Decían, ok, las escrituras, bueno, sí están los profetas que anunciaban hacia Cristo, pero los judíos solamente conocen Torá. Y todos los sábados estudian Torá. Y cada sábado tras sábado se para un rabino delante de ellos y les habla, esto dice la Torá, esto dice la ley de Moisés. ¿Cómo hago para que ellos comprendan y entiendan que Jesucristo es el Señor? Entonces hacen uso de la Torá. Y les dicen, hermanos, observen lo que Dios hizo en medio del desierto. ¿Recuerdan cuando están los israelitas cruzando el desierto y llegan a un lugar donde hay muchas serpientes? Que dicen que cuando mordían sentían como el ardor como de fuego que les estaba, las neurotoxinas que tienen ahí se sienten feo. Digo, yo no las sé sentir, no las quiero sentir, pero seguramente es algo horrible. Pero decía que se sentían como que se quemaban. Les decían que eran unas serpientes de fuego, así lo sentían. Y el Señor le da una instrucción a Moisés y le dice, haz un báculo, una vara muy larga, y arriba le pones una serpiente de cobre. Y entonces cuando volteen a ver la serpiente, entonces ellos van a quedar salvos. Ellos no entendían realmente la instrucción en ese momento, pero lo hicieron porque era voluntad del Señor. Siglos después, Jesucristo mismo va a decir de Él mismo, así como la serpiente fue levantada en medio del desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado entre el pueblo. Ahora, ¿la serpiente símbolo es de qué? Del pecado. Del pecado. Ok. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El Señor a lo largo de los siglos había acomodado las piezas de tal manera que Pablo y Bernabé podían llegar a la sinagoga y decirles, ¿recuerdan lo que han escuchado sábado tras sábado la Torá? Bien, esa serpiente era una señal de que el pecado iba a ser expuesto a la vista de todos, y fue expuesto en Cristo. Y se cumple en Él la palabra que dice que Él llevó sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades y nuestras iniquidades. Y por eso, cuando ellos volteaban a ver la serpiente, eran sanados, porque era sombra y figura de lo que acaba de ocurrir delante de ustedes. Que el pecado ha sido expuesto delante de los ojos de todos en la cruz de Cristo. Y todo aquel que mire la obra redentora de Cristo será sanado, será salvado.
Ese era el reto que tenían. Ahora, él debía ser inmolado, pero es que fue colgado en un madero. Sí, y ellos sacaban precisamente también. La profecía decía esto, la profecía de Isaías decía esto acerca de Jesús. Que él debía ser insultado, que él debía ser vejado, que debía ser odiado por este mundo. Y que iba a ser levantado en un madero, pero que también iba a ser resucitado. ¿Por qué era necesario que muriera? Por el pago del pecado. Y entonces ellos van a la Pascua y comienzan a decirles, ¿recuerdan lo que estudian cada Pascua, cada año? Pero tienen que repetirlo, porque la sangre de ese Cordero Pascual no les limpia para siempre de los pecados. Sin embargo, este Cordero, el Hijo de Dios, es un único sacrificio para siempre. Y comienza a explicarles. Ahora quiero que observes ese reto, porque en este momento, en esas circunstancias de cómo estaba naciendo el Evangelio, de cómo estaba abriéndose paso en medio de la religiosidad y en medio de toda la idiosincrasia que ya tenían los judíos, llega este punto. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos, a los nuevos creyentes, que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Ok, entonces había los que eran judíos y los que no eran judíos. Y los que no eran judíos se convierten y comienzan a formar parte de la iglesia. Sin embargo, los que ya eran judíos y también son parte de la iglesia dicen, oye hermano, pero disculpa la pregunta, ¿estás circuncidado? Y, oye hermano, la fe en Cristo, ¿no? No, pero ¿estás circuncidado? No. Ah, entonces no eres salvo. Te tienes que circuncidar, porque si no, no vas a entrar al cielo. Y se armó el alboroto entre eso. Dicen, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. ¿Qué quiere decir? Había entre los judíos que decían, no, pero es que se tienen que circuncidar porque... Y sacaban la Biblia, ¿no? Sacaban ahí el libro de Moisés. A ver, este es el pacto que Dios hizo con Moisés y tienes que respetar. Y también Pablo les decía, oye, pero el Señor vino y también nos mandó a anunciar la palabra de Dios a los que no son judíos. Y hablaba acerca de la gracia y la misericordia de Dios. ¿En base a qué? ¿En base a qué es la salvación, hermanos? La gracia. En base a la fe, es por gracia, la recibimos gratuitamente y es en base a la fe, no a ninguna otra obra. Se arma un conflicto y a partir, yo voy a dejar la lectura hasta aquí, quien quiera leerlo en casa, léalo en casa. Voy a dejar la lectura hasta aquí, pero se va a armar un conflicto bastante contrastante entre los que eran fariseos, entre los que eran saduceos, entre los que respetaban mucho las leyes de Moisés y también entre los apóstoles. Y los apóstoles van a recordar lo siguiente: cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue muy específico con la ley. Dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Bien. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo hacía algo como que contrastante, por ejemplo, sanar a un enfermo en sábado, entonces se levantaba ese espíritu religioso, no, no, pero ¿por qué curas a alguien en sábado? Que vengan el resto de los días, para eso está el resto de la semana, pero ¿por qué en sábado? Y el Señor Jesucristo les decía, tranquilos, a ver, si se te cae una oveja de tu rebaño en un agujero, en día sábado, ¿no la sacas? Sí. Ay, no, porque no, vas y la sacas. O por ejemplo, en el día sábado tú tienes a tu burrito atado todo el tiempo al molino, porque para eso servían los burritos o para cargar cosas, etc. Pero en los molinos de antes era una piedra así grandota que aplastaba a otra, estaban una piedra arriba de la otra. Por el medio tú metías el grano y por los lados empezaba a salir la harina y ya la recolectabas. Y para darle la vuelta a la piedra una y otra vez, pues ponías a un burrito a que estuviera dando vueltas, nada más. Dice, pero el día sábado tú no desatas a tu burro del molino para que descanse. Ah, no, pues sí. Y de repente en una sinagoga pasó esto, se voltea con una mujer que había estado pues enferma durante muchos años, y entonces dice, ¿y por qué yo no debería liberar a esta mujer, hija de Abraham,
en un día sábado. ¿Qué no te parece lo más apropiado? Y entonces la sana y se vuelve ahí como que de nuevo, no todas las ideas de, no, pero es que sábado no. Ahora, estamos debatiendo entre el libertinaje, hacer lo que mejor nos place según lo que mejor entendemos, o respetar la Torah. Y Jesucristo siempre dice lo siguiente: cuando el Señor está obrando, cuando el Señor está haciendo su obra redentora, Él simplemente se guía por una ley básica que todos conocemos y que les enseña a sus discípulos. Les dice: así como yo los amé, quiero que se amen los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, tomando esto en cuenta, regresemos a la escena que dejamos en pausa. El Señor, ¿por qué no enviaste a un ángel a cubrir las piedras ahí? ¿Por qué no haces muchas cosas que nosotros diríamos que deberías hacer? ¿Por qué no llenas de repente de alimento toda África? ¿O por qué, si eres tan bueno, Dios, no decides un día, estás mirando a la tierra y dices: bueno, está bien, curaré a todos los que tienen cáncer? Y los amas. Esa es una muy buena pregunta, pero mira, a veces el amor del Señor, cuando nosotros tratamos de entenderlo, es tan complejo, es tan difícil, pero lo que sí puedes entender es que Dios te ama. ¿Recuerdan hace 8 días cuando les decía del ejército sirio que estaba rodeando a Dotán? ¿Quién de ellos murió? Nadie. ¿Y quién de los israelitas murió? Nadie. Pero se oye tan severa la oración de Eliseo cuando dice: Señor, hiere de ceguera a estos paganos. Se ve ¿por qué Eliseo? ¿Que tú no estás hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios? Yo quiero decirles, ¿por qué? Y bueno, ya estos ciegos van a Samaria, los rodean y les dice el rey: ¿qué, los mato? No los mates, dales de comer. Y se muestra ahí la gracia de Dios. Ahora quiero decirles algo que va a sonar también igual de contrastante. El Señor permitió que Pablo fuese apedreado porque Dios lo ama. ¿Cómo? No me avisas. Qué bonito, gracias Señor, porque me amas. Ok. El Señor permitió, y ahora voy a hacerlo un poco más personal. El Señor permitió que mi hija y mi esposa y yo pasáramos por lo que pasamos, porque nos ama. El Señor ha permitido que muchas veces tú pases por circunstancias muy difíciles porque te ama. Y cuando terminas de pasar la prueba y te das cuenta que aunque estuviste al borde del abismo, el Señor siempre estaba ahí, protegiéndote, cuidándote, entonces te das cuenta: Dios, ¿cuánto me amas? ¿Por qué permitiste esto? Para enseñarte, para edificarte. Y entonces esto lo entiende Pablo y se da cuenta de que acaba de sufrir en carne inclusive lo que él mismo hacía. Entonces se da cuenta y dice: tenemos que regresar a Iconio. Y ¿sabes qué, Bernabé? Vamos a regresarnos sobre nuestros pasos y vamos a regresar con todos los hermanos que hemos estado predicando, porque ahora sé que son muchos los padecimientos que tenemos que sufrir a causa del Evangelio. Pero esto es bueno. Esto nos acerca al Señor. Esto nos abre entendimiento. Y entonces dice, él regresa sobre sus pasos donde había ido a predicar. Y dice que iba y fortalecía a los hermanos y les compartía lo que en carne ya había vivido. Y les decía: no te preocupes. Porque así como lo estaban persiguiendo a él, imagínate, los cristianos que sí se quedaron ahí, también estaban comenzando a ser perseguidos. Y les decía: no te preocupes. Es necesario tener muchos padecimientos. Ahora, por el otro lado,
está la cuestión de, entonces vamos a sufrir todo el tiempo porque somos cristianos. Esa es otra muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque a veces como cristianos también dices, ay no, es que estoy padeciendo, pero es mi cruz, y ay te vas lamentándote. Ahora también observa la otra actitud. Observa la actitud de Pablo. Él acaba de sufrir algo angustioso, o de estos hombres que recién habían sido azotados en la sinagoga, los primeros discípulos. Pero ¿cómo salen? Es una actitud distinta. No es como te decía ahorita del par de secuestrados que te narraba. No salen así, huraños, no, yo no predico porque me van a apedrear otra vez. De hecho lo apedrean varias veces a Pablo, varias veces va a naufragar, varias veces va a pasar hambre. Cuando él cuente su autobiografía, que después lo vamos a ver, él dice, pues ya me azotaron, ya me apedrearon, ya naufragué, ya estuve pasando hambre, estuve encarcelado y hay un terremoto encima. Por ejemplo, pero amo al Señor. Amén. Pero quiero estar. Amén. Y dice, a la final, el poco tiempo que estemos aquí sobre la tierra no es nada comparado con la eternidad que vamos a compartir con Él. Así que, y llegué a este punto, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Mira, si te pones a ver lo primero, o si te pones a ver, ¡ay, ching, me van a apedrear! No vas a llegar, hermano. No vas a poder. Nomás le vas a correr por un lado al otro. Si te pones a ver cuál es el objetivo de esta carrera, cuál es la meta a la que hay que llegar, entonces dices, lo que pase hoy no es nada con la eternidad que me espera. Mira, Jesucristo, cuando pensamos en Jesucristo, híjole, es bien tremendo cuando damos esa parte de la escritura que dice que Él estaba observando, o sea, dice que menospreciando el oprobio, subió, o él tomó la cruz, Él fue a ser sacrificado en la cruz. Pero ¿saben por qué? A causa de la gloria que veía después de la cruz. ¿A quién le gusta? Imagínense que Cristo no es masoquista, de decir, sí, la cruz, ¿cómo? ¡Ay, venga a mí la cruz! ¿Por qué lo hace? ¿Cómo? Por amor. Exacto. Ahora, yo quiero narrarles lo que estaba pensando, porque se prestan las fechas y la marcha zombie que hicieron en la comunidad. Mira, yo pude haber usado el servicio para decir, no, el 31 y los demonios se salen y las brujas y todo, ¿no? Pero vamos a lo que sigue, hermanos. Yo quiero contarles una parábola, una pequeña historia que se me ocurrió. Es la conversación entre un zombie y un cristiano. Es decir, uno de los que hayan pasado por ahí disfrazado de zombie y un cristiano. Y entonces el cristiano podría pararse ahí al lado de la marcha zombie y decirles arrepiéntanse, y etc. Ustedes saben, ¿no? Y entonces uno de los demás zombies no tenían ya oído, entonces no lo escuchaban, pero un zombie que sí tenía oído se acerca y le dice, bueno, ¿en qué somos diferentes? No, es que mira, la Biblia dice, y etc. Y entonces él le dice, mira, hoy yo estoy disfrazado de zombie. Y camino así, y hago las cosas del zombie. Y tú estás disfrazado de cristiano. Y haces las cosas de cristiano. Así que si yo me quitara el disfraz, y tú te quitaras el disfraz, ¿qué nos haría diferentes? Y le pregunta el zombie, ¿mientes? Y el cristiano se queda. Y podría hacer varias preguntas. Ahora, si el cristiano en cuestión no fuera un cristiano disfrazado, sino fuera un cristiano verdadero, ¿qué haría? Contestaría luego que no miente. Luego le diría la verdad. Podría contestar que no miente, podría contestar, ¿verdad? O tal vez no estaría ahí. Claro. Tal vez el día siguiente se levantaría, iría al mercado y diría buenos días, y si se encuentra a alguien y el Señor le da gracia, hablaría de la palabra. Es decir, no le es necesario el estar diciendo, es que la Biblia y la Escritura.
Él lo demuestra con qué? Con sus hechos. Con su vida. De tal manera que nunca se pone un disfraz. El primer cristiano en cuestión no se diferencia nada en el zombie porque ambos están disfrazados. Y quitando el disfraz de los dos, siguen siendo exactamente iguales. El cristiano verdadero no necesita de disfraz. El cristiano verdadero sabe que si sufre aflicción es porque Dios le ama. Amén. Y si Dios lo guarda es porque Dios le ama. Amén. Y si Dios le da paz en su hogar, es porque Dios le ama y no tiene necesidad de nada. Como dijo Jesucristo, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, porque el Señor tiene cuidado de ustedes. No significa que no trabajen, trabajen. Vayan a chambear, que trabajen bien. También dice Pablo, que no trabaja, que no coma. Pero también el Señor dice, tengo cuidado de ustedes. Los amo. Y a veces la disciplina, que fue lo que hablábamos hace 15 días, a veces la disciplina puede ser tan dura, a veces la disciplina puede ser tan difícil, pero el fruto de esa disciplina, cuando el Señor literalmente, imagínate este cristiano que te decía está disfrazado de cristiano, pero el Señor no quiere que esté así y comienza a quitar el disfraz y dice, no debe ser en apariencia, debe ser ahí en tu corazón, en la convicción. Me encantó una frase que escuché que habían estado predicando en el último congreso que hicieron con el hermano Neftalí, y que decía, lo que tú realmente eres, cuando te quitas todos los disfraces y sale lo que realmente eres, es cuando nadie te está viendo, cuando estás tú solita. Cuando estás tú solito puedes tener tus malos pensamientos, puedes decir tus malas palabras, puedes estar expresando el odio o el resentimiento, o el coraje, la depresión, etc. O puedes alabar a Dios, puedes glorificar su nombre y puedes estar en paz con Él. Ahí no hay disfraz. Yo puedo engañarlos, hermano. Yo puedo estar hoy disfrazado de pastor y decir, no, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero mi verdadera personalidad, cuando nadie me ve, es lo que me define. Alabo a Dios, glorifico el nombre del Señor. Cuando nadie me ve, porque es bien fácil hacerlo aquí en la iglesia. Pablo necesitaba de eso. Pablo necesitaba aprender, y aprender de una forma tan dura, tan en la carne, que tenía que ser esa autenticidad. Bien, ya te pasó esto, Pablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de predicar? ¿Vas a ir a fortalecer a los hermanos con lo que has aprendido? Le pasa algo singular también a Pedro en este sentido. Están el Señor Jesucristo y Pedro y los apóstoles ya al final de uno de sus días de jornadas de trabajo. Y de repente el Señor Jesucristo fija su mirada en Pedro y le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como al trigo. Mas yo he orado por ti al Padre para que tengas fe, para que tu fe no flaquee. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Poquito después, Pedro niega a Jesús, recuerda. Ok, ¿qué pasa? El Señor ya sabía que iba a venir una prueba de parte de Dios. También iba a estar ahí Satanás. Y tú sabes qué es la zaranda, y con esto quiero concluir. Como coladera que pones en el trigo, ¿no? Para que se vea la basura. Exactamente, es un círculo, pero tiene un canto de este vuelo, es un poco profundo, y por abajo tiene una malla. Entonces, o sea, eso lleva técnica, o sea, eso es para el campo, los que utilizan el campo, o los que sacan el trigo del campo, es una técnica, ¿sabes para qué? Tú vas moviendo la zaranda y tiene un movimiento que lo tienes que hacer con cuidado, para que con la malla que tiene, va pelando la semilla.
Y entonces por abajo, la semilla no puede pasar por la malla, entonces por abajo va cayendo toda la cáscara, que sí se parte, se desquebraja y se hace como moronitas y va saliendo por abajo. Y ahí estás tú con la zaranda. La basurita. La basurita exactamente se va saliendo por abajo y cuando terminas ya tu labor, ¿qué es lo que queda? Solo el trigo. El trigo que ya puedes hacer harina, queda un fruto que puedes utilizar. Ahora, también si lo haces mal, ¿qué crees que sucede? Que la basura se va a ir con el trigo. ¿Cómo? Te digo, esto es cuestión de técnica, porque cuando se hace mal, lo que haces, la semilla del trigo, si tú algún día tienes oportunidad de abrir un triguito y ver el pedacito que está ahí, es muy frágil, o sea, lo puedes agarrar y se rompe. Muy frágil. Entonces, si tú meces mal la zaranda, lo haces con demasiada fuerza, no lo haces con la técnica apropiada, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a romper. Vas a romper el trigo. Y entonces, en vez de estar saliendo la basura por abajo, se va a estar saliendo la basura y el trigo. Y al final no vas a obtener nada bueno que puedas aprovechar. Esa metáfora la está utilizando el Señor Jesucristo con Pedro en ese momento. Vas a ir a la prueba. Y imagínate, Jesús le pudo haber dicho, pero yo oré al Padre y le dije, no, que Pedro no pase por la prueba. No le dice eso. ¿Qué le dice? Yo he orado a ti para que no pases por la prueba. No, para que tu fe no falte. Vas a pasar. Entonces, la intención de Satanás de que estés en la zaranda es que el fruto se pierda, de que sea destruido. La intención de Dios de que entres a la zaranda es que el fruto sea limpiado, de que todo lo que no sirve sea removido y entonces quede un fruto bueno. Entonces sí, hay un plan de Dios para estas cosas, también hay un plan de Satanás para estas cosas. Entonces él estaba hablando con Pedro y dice, oro por ti para que tu fe no falte. Y otra cosa, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Aprendiste? Sí, aprendiste. Bueno, ahora compártelo a tus hermanos, que no eres el único que lo necesita. Oye, pero es que la prueba estuvo bien difícil. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? Los que aman a Dios, todas las cosas que son para... Oh Señor, pero tan difícil como ser apedreado, tan difícil como naufragar y no tener nada, tan difícil como... Y Pablo a la final de la historia dice lo siguiente, que me parece una extraordinaria conclusión para el tema de hoy. He aprendido a vivir en la riqueza y en la escasez, a tener mucho y a tener poco. ¿Sabe por qué? Porque todo lo puedo en Cristo Que me que me fortalece. Gloria a Dios. Porque si no pasáramos por la zaranda, ¿cómo nos limpiaríamos? Pero Él no busca destruirnos. Que nuestra fe no falte, hermanos. Que en la situación que estás viviendo, en la situación que estás, y aunque sientas que ahí vienen las piedras y te van a llegar pronto, Señor, oramos que nuestra fe no falte, porque ya sabemos que el propósito tuyo es limpiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu palabra dice, Señor, que disciplinas a los que amas, disciplinas a tus hijos, los limpias y los corriges, porque nos amas. Gracias, Señor. A veces no entendemos cómo es tu amor, pero sabemos, Señor, que si hemos de pasar por pruebas duras, por pruebas difíciles, es porque nos amas, porque tienes un propósito bueno para cada prueba en nuestras vidas. Tenemos en ti esa esperanza y nos refugiamos, Señor, en tu amor y en tu gracia, sabiendo que traerás un fruto agradable, un fruto limpio después de la prueba, porque tus frutos, los frutos que tú das, Señor, son buenos, porque tus dádivas, Señor, son extraordinarias. Gracias, Padre, también, porque no nos desamparas en medio de la prueba, sino también nos muestras la salida y tu auxilio. Gracias, Dios, porque eres bueno. Te pido, Señor,
Que no falte la fe para ninguno de nosotros en cada una de las pruebas en las que tú nos has puesto. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.